valor este tipo de espacios que nos sirven un poco para venir a reflexionar, para venir a pensar, para poder articular nuestro discurso. Yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones, luego le pasaré la palabra a Silvia y acabará un poco Xavi, que es el que coordina todo perspectivas, un poco haciendo una valoración más global, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que vivimos un momento político quizá el más relevante de los últimos años. Desde la transición probablemente vivamos en el momento político más relevante, ¿no? Y es un momento de cambios, que lo decía Unai en su primera intervención, que se anticipan diferentes transformaciones sociales, que se inicia en el año 2008 con la crisis económica y del que todavía, en principio, no hemos salido. No sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos qué tipo de mutuación tendrá el sistema capitalista. Lo que sí sabemos es que hay cambios estructurales que han venido a quedarse y que van a modificar las relaciones laborales. En eso creo que todos y todas somos conscientes, ¿no? Lo viejo no acaba de irse, lo nuevo no acaba de llegar, ¿no? Vivimos esos momentos claroscuros que decía Gramsci. Entonces, en ese contexto, yo creo que tenemos como organización, tenemos que evaluar cuál es el papel que debemos de tener como organización. Si entendemos que tenemos que tener un papel sociopolítico, por lo tanto, ser un sujeto de transformación, o queremos ser meros espectadores de los cambios que se están produciendo y que son irreversibles en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, esta jornada está en esa clave, ¿no?, de consolidar el papel sociopolítico de nuestra federación. Hemos tenido debates globales muy relevantes, debates que luego hay que llevar a nuestra actividad cotidiana y hay que concretar en algunas de las cuestiones que hemos venido como dirección teorizando, ¿no? Hemos hablado sobre el feminismo, ¿no?, la capacidad transformadora del feminismo. El feminismo es el mayor proceso de transformación que hay actualmente. De hecho, la extrema derecha es consciente de ello y por eso está en un proceso contrarrevolucionario, ¿no? Lo que decía ayer Begoña, ¿no?, la vuelta del hombre, ¿no? Hemos hablado sobre la crisis medioambiental. Ahí, como organización, tenemos que cabalgar sobre nuestras propias contradicciones, ¿no? Pero tenemos que hacerlo y tenemos que buscar salidas que puedan afrontar la crisis medioambiental. No vale solo con teorizar sobre ellos, sobre ser consciente de las contradicciones, sino que hay que saber gestionarlas, ¿no? Hablamos también ayer sobre la seguridad y los derechos sociales, la importancia de los derechos sociales para consolidar un Estado social y democrático, la importancia que tiene nuestra federación, que actúa sobre el conjunto del sector público, y hemos hablado esta mañana sobre la participación del sindicato en la empresa, que yo creo que es quizá el reto que como organización sindical más importante tenemos en los próximos tiempos, ¿no? Estos debates globales que hemos tenido tienen que influir sobre los debates concretos, de modificación de las relaciones laborales que están ocurriendo en el conjunto de nuestra organización, tipo teletrabajo, logística, etcétera. Voy a hacer un par de referencias a cuestiones que se trasladaron en la intervención de Unai. Unai dijo una cosa que me preocupó, que yo creo que ya también hemos venido teorizando sobre ello como organización, y es el hecho de que el sindicato al final solo acabe representando una parte de la clase trabajadora, ¿no? Y yo creo que esa reflexión que dejó caer Unai así como algo menor es algo de enorme intensidad, y eso nos pasa a nosotros también como federación, ¿no? La federación nuestra, en el ámbito de lo público, vemos cómo surgen cada vez más sindicatos más corporativos que preconizan la individualidad sobre lo colectivo y cómo nos cuesta pelearnos esos espacios. Vemos que las grandes empresas sobre las que nosotros actuamos ya no son tan grandes, ¿no? Y ahí nos tocará repensarnos como organización, es decir, si tenemos la organización preparada para afrontar los retos que tenemos de futuro, ¿no? Sobre eso ya hemos venido teorizando también, la famosa esa conferencia que vamos a tener a mitad de mandato, donde veremos si tenemos una organización adecuada a la nueva realidad laboral o tenemos que trabajar sobre ella. Y quería hacer mención al ciclo reaccionario que hay en el conjunto de Europa y que puede acabar consolidándose con las próximas elecciones que va a haber en Andalucía. Veremos lo que pasa en Andalucía, pero lo que pasa en Andalucía va a ser un poco el síntoma de lo que va a ocurrir en el conjunto del Estado. Si entramos en un ciclo reaccionario que acaba consolidándose en nuestro país, el sindicato es la última frontera. Y eso lo tienen claro. Lo tiene claro el PP y lo tiene claro Vox, Ya tuvimos recortes significativos en el año 2012 y es probable que si Vox entra dentro del Gobierno vayan a dirigir bastante sus recortes hacia nosotros. Entonces, en ese contexto, nos tocará evaluar cuál va a ser la posición del sindicato, cómo resistimos ante esos avances. Pues muchas veces resistir en contextos sociopolíticos adversos es ganar. Y lo decía Bernabé, ¿no?, que nuestro sindicato había resistido a todo el proceso de crisis económica del año 2008. Y es probable que entremos en un proceso mucho más complejo. Entonces, nada, ya para finalizar un poco,
pues eso, poner en valor este tipo de actos porque sitúa a nuestra organización en el espectro sociopolítico, que creo que es lo que nos corresponde ahora. Sí. Bueno, como continuación y finalización de esta jornada de perspectiva y desde el punto de vista de la acción sindical y la negociación colectiva, quiero sacar varias conclusiones importantes de esta jornada. La importancia que tenemos como sindicato mayoritario y agente sociopolítico de estar presentes y ser promotores y partícipes directos de todos los cambios que se producen mundialmente, en Europa, en España, cambios productivos, cambios normativos, legislativos, operativos, en el control de los algoritmos, las negociaciones de los planes de igualdad, teletrabajo, en la transformación digital, en la industrial, etcétera. Y todo lo que podamos y exijamos influir. Para todo ello, como ya se ha tratado aquí en estos días de debate, es imprescindible avanzar y ser activo y ser parte activa del control democrático de la economía, algo que nos hará avanzar hacia la igualdad real, eje fundamental de la transformación social. El sindicato debe estar presente porque somos un pilar imprescindible en el equilibrio de fuerzas entre el capital y el trabajo para crear una sociedad más justa e igualitaria. Para condicionar dichos cambios, la clase trabajadora debe sentir que nos tiene cerca, que quiera querer organizarse y formar parte del sindicato, de las comisiones obreras, creando confianza y solo es posible visitando los centros de trabajo, presentando propuestas y luchando por mejorar sus condiciones de trabajo, de salario y por todo lo que sea fortalecer la clase trabajadora y su proyecto de vida. Tenemos que seguir creciendo a través de la representación en las empresas y la afiliación, integrar a la juventud que son el futuro y para ello debemos dotarnos de herramientas para la acción sindical y pelear, como ahora nos toca, en nuestra parte de los beneficios. No podemos seguir siendo los paganos de todas las crisis. Toca repartir lo que nos corresponde y tendremos que pelearlo en el ámbito privado con las patronales y en el ámbito de lo público con el Gobierno central, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales. Porque el nivel de vida sube, la inflación y el IPC está poniendo entre la espada y la pared a toda la clase trabajadora, independientemente del ámbito donde trabaja. Se abre un ciclo de conflictividad y el sindicato se tiene que convencer y tiene que convencer a los trabajadores y las trabajadoras de la importancia de luchar por un mejor reparto de los beneficios en todos los ámbitos en los que existe la disputa capital-trabajo, que como sabemos es todo el espacio sociolaboral. Que no va a ser fácil. Lo sabemos, pero la grandeza se mide siempre por el ejercicio de nuestra responsabilidad. Y Comisiones es grande, muy grande, precisamente porque no somos tibios en el ejercicio de nuestra responsabilidad en la construcción de nuestro país. Acabo aquí y solo daros las gracias a todos y a todas por vuestra presencia en el final de esta interesante jornada. Esperamos que todas las intervenciones os hayan resultado fructíferas y que salgáis con las pilas recargadas para los retos que se nos avecinan, que son bastante, como hemos podido ver en estos días. Gracias a todos y le paso la palabra y el cierre a Xavi. ¿Ya? Bueno, algunas cuestiones así más. Las plumas Parker que os vamos dando a todas las personas que intervenís, por si no lo sabíais, era un instrumento de financiación del PC. Las plumas Parker llegaban en el año 41 por Bilbao, las traía un marino mercante comunista norteamericano y se distribuían para tener ingresos del Partido Comunista. Como anécdota, para que lo sepáis. Por eso tenemos plumas Parker. Bromas aparte. Yo quería hacer una mención que para mí es muy personal.
Yo le quiero dedicar estas jornadas a mi gran amigo Francis. Sabéis que Francis está saliendo bien de un proceso operatorio muy complicado. Entonces, para él. Y después, aquí hemos venido a estudiar. Y cuando se estudia, hay pruebas. Os podía haber puesto una prueba. Pero Dios me libre y mi secretaria general me libre también de cometer tamaña felonía. Vamos a intentar hacer un resumen y una valoración de lo que han sido estas jornadas. ¿Qué objetivos tienen? Tienen objetivos de esto, estudiar. Tienen muchos otros objetivos, entre ellos un objetivo fundacional. Cuando creamos todo este proyecto de perspectivas es generar espacios de amistad, de trabajo conjunto, de compañía con todo el mundo del pensamiento que nos ayude a avanzar en el proceso de transformación social. Y en esto creo que estamos orgullosos del nivel de corresponsabilización que hemos tenido con muchísimas personas que nos han ayudado, que nos han invitado, que nos han aportado. Muchas han estado aquí, otras no han estado porque no han podido venir o porque no tocaba el debate correspondiente o porque ya habían estado en otros debates. Por ejemplo, Ignacio Muro, un gran amigo de la Plataforma por la Democracia Empresarial, que últimamente al final no ha podido venir por una cuestión personal, o que el amigo Juan Torres se ha tenido que disculpar porque tenía una prueba médica. Y si la aplazaba se le iban 3 meses más. Y, claro, la salud es lo primero, ¿no? Y hemos abordado en estas jornadas debates que son muy importantes, pero como ha dicho Ángel, esto tiene que bajar. Los debates no se clausuran, los debates se desarrollan. Y se tienen que desarrollar ahora algunas cuestiones en debates sectoriales o en secciones sindicales o en comités de empresa o en todo su conjunto, porque son elementos fundamentales de nuestra actividad en la acción sindical, en la negociación, pero también en la propuesta. Hemos abordado un debate ayer, a última hora. Era complicado, con una gran cantidad de personas que intervenían y la hora, era complicado. Pero creo que es un debate fundamental. ¿Qué entendemos por seguridad ciudadana? ¿Lo hemos debatido alguna vez? En serio, Hemos hablado de derechos de las policías, sí. Perfecto, hay que hacerlo. Eso es acción sindical y todo lo que podamos. Pero ¿qué entendemos? No lo ha hecho. Yo creo que las izquierdas en su conjunto, y nosotros en ese marco de las izquierdas, de manera plural, muy plural, no hemos desarrollado el concepto de seguridad ciudadana. Si preguntamos qué entendemos hoy aquí a todas y a todos, qué entendemos por seguridad ciudadana, tendríamos diversas respuestas, seguro, muy diversas. Seguridad ciudadana no es seguridad pública. No es seguridad pública. Ni es el Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa. Es otra cosa. Yo creo que ayer, en todas las intervenciones muy interesantes, de la de Carmen, la de Jorge, que comparto muchos de sus análisis y propuestas, tanto también de Marina y de la compañía de la Guardia Civil, que entiendo y comparto algunas de sus inquietudes y necesidades, especialmente la desmilitarización de la Guardia Civil. Yo creo que la intervención de Adoración fue muy importante. Yo le insistí mucho a Adoración, porque ella me preguntaba, ¿y por qué voy a hablar de esto si yo soy otra cosa? Digo, porque vas a aportar un tema diferencial muy importante.
muy importante, que la seguridad ciudadana son los derechos de la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía. Y que los derechos de la ciudadanía están siendo muy atacados por las extremas derechas, que son variadas y diversas y que tienen diferentes expresiones políticas. Una de ellas, la más agreste, por decirlo de alguna manera, es la de Vox, pero no es la única. Y eso son expresiones políticas, pues son expresiones de una corriente ideológica que debemos intervenir. ¿Cómo combatir esa corriente ideológica? Os recomiendo que leáis el libro del gran amigo Stephen Forti. ¿Qué son las extremas derechas? Conocerlas y combatirlas. De verdad, os lo recomiendo. Da muchas pistas, ¿eh? Y esas pistas no nos las debemos quedar como un análisis academicista o académico, sino de cómo eso que nos dice Stephen lo hablamos y vamos a buscar elementos para contrarrestar la acción ideológica de fondo que lleva a una expresión política, que es Vox, u otros, porque hay otras expresiones políticas de extrema derecha. Y eso son tareas que nos obligan al conjunto de la organización. Tareas. Aquí salimos con tareas. Venimos a estudiar y salimos con tareas. De todas y de todos, no solo de unos. Y ayer tuvimos un placer de escuchar a Eva García Sempere, a Llorén y a Javier. Todas muy interesantes. Me voy a quedar con Eva, porque yo creo que puso el dedo en la llaga de muchas cosas, de muchas cosas. El cambio, los cambios, las transformaciones que se están dando, si no intervenimos, y eso tenemos que discutir cómo intervenimos y qué defendemos y cómo lo planteamos, en lo concreto, si no intervenimos no lo van a hacer, y nos podemos encontrar con graves problemas de empleo, directamente. En ámbitos mayoritariamente casi todos de nuestra federación. Por tanto, hay otros ámbitos, no solo de nuestra federación, pero muchos de nuestra federación. Por tanto, estuvimos hablando de feminismo con tres grandes compañeras, con Carmen Barrios, a quien tengo el placer de tener una amistad y nos conocemos, creo que nos conocimos cuando éramos jovencitos e incluso hasta militantes comunistas, y nos íbamos a unas fiestas en la casa de campo. Y bueno, y ahora ella es mucho más importante que yo, por supuesto, porque escribe y dice cosas, y Carmen dice cosas muy interesantes, igual que Tere Moyá, del País Valencià, que diu coses molt importants, dice cosas muy importantes. Pero yo me quedo con la frase final de Begoña, de mi querida Begoña. Estos son mis principios y no los voy a cambiar. Los principios de Begoña deben ser los principios de la Federación. Y no hay que cambiarlos. Y estuvimos con María Eugenia Rodríguez Palop, con José Antonio Moreno Díaz y con el amigo Carlos Aristo. Yo creo que fue un debate muy profundo, muy interesante. Se dijeron cosas interesantes. Y aquí quiero puntualizar una cosa. El enemigo no es la Unión Europea, es la correlación de fuerzas. Es la correlación de fuerzas. Todo siempre tiene que ver con la correlación de fuerzas. En la medida que tú tienes mayor peso, mayor incidencia y eres mayoritario, tienes unos resultados. En la medida que a nivel europeo no pintas nada porque eres un holograma, que es lo que pasa en las izquierdas, que son más holograma que realidades, pues gobiernan las banderas. Gobiernan las banderas.
Eso es una frase del gran amigo Joan Coscubiela, creo, no me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que va por aquí. Cuando las clases medias se sienten realmente amenazadas, tienen miedo de lo que está viendo, de lo que va a venir, entre un holograma de las izquierdas que no se sabe y una bandera que es muy fácil y no tiene que pensar mucho, se coge la bandera. Bueno, es otro elemento también, y tiene que ver mucho con cómo decimos, qué decimos y qué proponemos, que sea asumible, entendible por las clases trabajadoras. Por las clases trabajadoras. Y ya finalizar esto que estamos haciendo. Bueno, ya no pongo más deberes, porque si no me pegaréis. Daniel Bernabé y Unai Sordo dijeron cosas muy interesantes. Me decía Marga, creo que está por ahí al fondo, que quería que le pasásemos lo que había dicho Daniel Bernabé, porque le serviría algunas frases como frases para las campañas electorales que tienen que hacer, para las elecciones sindicales. Eso es significativo. Significativo. De que Daniel dijo cosas como que debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Y yo también coincido con él. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Orgullosas todas. Y quiero agradecer finalmente, antes de acabar, una presencia en sala que vosotras os habréis dado cuenta. Quiero agradecerle enormemente a Paco y a Carmen su presencia. Son historia del sindicato.